acompañando en este estudio del libro de Ageo. Así que le invito, sin más, a que vamos a Ageo. Hoy día vamos a estar considerando el capítulo 2. Allí vamos a estar trabajando con la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Hemos reconocido el contexto histórico-cultural. Entendemos que la palabra fue revelada en un tiempo de desánimo, de problemas, de crisis. Corre aproximadamente el año 520 antes de Cristo y la obra de Dios ha sido descuidada. Fuimos invitados en el día de ayer a trabajar. Fuimos invitados a decidirnos, a poner en primer lugar las cosas de Dios. Y hoy día, y mire muy bien cómo comenzamos el versículo 1, Ageo capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Si miramos cronológicamente este libro, lo dijimos ayer, Ageo comienza a predicar el primero del mes sexto, el mes de Elul. Y la respuesta del pueblo, según lo que consideramos nosotros en Ageo 1:15, la respuesta del pueblo se demoró 3 semanas. Sucedió el día 24 del mes sexto, o sea, 23 días demoró el pueblo en tomar una decisión. Habían pasado 16 años donde el trabajo de Dios había quedado descuidado. Por 3 semanas se animaron. Por 3 semanas, en este caso, se decidieron para el Señor, pero comenzó el mes séptimo y ya al día 21 de este mes, no ha pasado ni un mes, no han pasado ni 27 días. Y ya Dios tiene nuevamente algo que decirle al pueblo. No ha pasado ni un mes. Y ya nuevamente este pueblo se ha descuidado en la obra del Señor. De eso vamos a estar hablando hoy día. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje que Dios quiere transmitir aquí. Vamos a estar leyendo, por lo menos hoy día, vamos a estar trabajando en la porción bíblica de Ageo capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 1 al versículo 9 es donde vamos a estar trabajando. Y para entender muy bien todo esto que está sucediendo, por lo menos tenemos a 16 años antes, 16 años atrás tenemos que ir, cuando Zorobabel, cuando los líderes que regresaron de la deportación comenzaron a trabajar y pusieron los cimientos del templo de Jehová. Mire, acompáñeme un poquito solamente en el libro de Esdras, para ir 16 años antes, qué era lo que había sucedido. Y si me acompaña, por favor, libro de Esdras, capítulo 3, para mirarlo ahí en la Biblia, la misma historia, los mismos personajes, pero 16 años antes, cuando ellos recién habían regresado de la deportación. Nos dice en el versículo 12 y 13, nótelo bien, dice Esdras, capítulo 3, versículo 12 y 13, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Notemos que
desde cuando se echó el cimiento del templo en su reconstrucción, ya había, ¿te das cuenta de esa ambigüedad que había? Había algunos que estaban clamando y alegrándose y gritando de alegría, pero también habían algunos que estaban llorando de pena y de tristeza. Ya algunos estaban mirando ese templo y lo único que habían visto, recuerda que lo dice allí, versículo 12, los ancianos que habían visto la casa primera, los ancianos que habían contemplado el templo de Salomón, el templo majestuoso de Salomón. Nota muy bien que no se distingue bien la voz, habían sacerdotes, levitas, jefes de casas paternas, pero eran hombres que habían visto la gloria del primer templo y nota cuando ellos estaban considerando este segundo templo, algunos estaban felices, algunos estaban gritando de alegría, pero otros estaban llorando. La comparación era evidente. Muchos comenzaron a llorar. Y nota bien que han pasado 16 años, regresando a Ageo capítulo 2, han pasado 16 años. Y la actitud, el descontento, sigue creciendo. Las comparaciones odiosas siguen aumentando. Aunque ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a poner mano a la obra, había gran entusiasmo, terminamos el capítulo 1 con un pueblo entusiasmado, se encendió el espíritu de Zorobabel, se encendió el espíritu de Josué, hijo de Josadán, se encendió el espíritu del pueblo y trabajaron y se esforzaron por el Señor. Tarde o temprano, las comparaciones odiosas comenzaron a estar a la orden del día. Comenzaron a mirar la reconstrucción, comenzaron a mirar lo que se estaba haciendo e inmediatamente se acordaron cómo era el templo de Salomón, cómo era de majestuoso. Debemos recordar y debemos decirlo. Cuanto más ellos avanzaban en la reconstrucción, se estaban dando cuenta de una triste realidad. Las comparaciones comenzaron a hacerse, las quejas comenzaron a levantarse y los más antiguos, los que habían visto el primer templo, comenzaron a comentar acerca de este segundo templo. Mira lo que estoy contándote, porque eso es lo que vamos a estar considerando ahora aquí en Ageo capítulo 2. Mire, por ejemplo, como dice versículo 2 y versículo 3. Ageo lo va a decir más claramente. Y ahí está el mensaje de parte de Dios. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Mire la pregunta. Esta es la pregunta que va a desnudar su corazón. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Wow, digo yo. Wow. Ageo pregunta, ¿hay alguien que haya visto el templo en su primera gloria? ¿El glorioso templo de Salomón? Lo más probable es que si Ageo hizo esta pregunta, a través del profeta, es porque existían algunos ancianos que habían visto el portentoso templo de Salomón y estaban mirando ahora el pobre, el paupérrimo templo de Zorobabel. Y la gente comenzó a comparar. Y comenzaron a verlo, dice allí, versículo 3, como nada. Comenzaron a verlo. Trato de imaginarme una escena ficticia que ejemplifique lo que está sucediendo. Trato de imaginarme, soy muy inventivo en eso. Y me imagino un día a un ancianito, me imagino un día un abuelito como de 100 años,
cuando la gente estaba decidida a trabajar, cuando la gente estaba empecinada en reconstruir este templo, en comenzar a animarse, en servir al Señor por el mensaje del profeta Ageo, y de repente llega un abuelito, un ancianito, que había sido un joven, un niño, cuando había visto el templo de Salomón hace más de 70 o 90 años atrás, y de repente este ancianito dice, ¿y este es el templo? ¿Y esto es lo que estamos reconstruyendo? Este templo no tiene oro, este templo no tiene ornamentos, este templo no tiene joyas preciosas. Recuerde que el templo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un templo precioso, con piedras preciosas, con enlosados. Era algo majestuoso para aquellos que lo contemplaron. Obviamente, las comparaciones, todo había cambiado. Es cierto que Ciro dio la orden, es cierto que regresó un remanente, es cierto de que solo inició la reconstrucción, ese era el propósito de ello, pero recuerda que estos hombres no tenían tanta fuerza, no tenían tantos recursos y lamentablemente el templo no fue tan ostentoso o no era tan portentoso o no era tan lujoso como fue el templo de Salomón. Y ahora están ahí y todos miran el templo. ¡Wow! No va a quedar tan bonito. Parece que no va a tener tanta riqueza. Parece, y si tú te fijas, cuando estaban mirando este nuevo templo, comparándolo con el anterior, en lo único que se estaba preocupando este pueblo, y esa es la problemática de por qué se toca, era en los aspectos materiales, en la construcción. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo veis ahora? Versículo 3. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos estaban comparando y estaban menospreciando el nuevo templo porque no era tan bonito, porque no era tan ostentoso, porque no tenía tantos detalles, porque no estaba tan cuidadosamente labrado como era el templo de Salomón. Este no es el templo de Salomón, este es un templo pequeñito de pacotilla, diríamos. En mi país diríamos un templo piñufla, un templo pobre. Mira el templo que estamos construyendo. Y la gente comenzó a desanimarse. Y la gente comenzó a detenerse nuevamente. Y todas estas quejas llegaron a oídos de Dios. Y por eso Dios envía a Ageo con un nuevo mensaje, porque Dios ha mirado en sus corazones y ha visto el menosprecio de Israel por su propio templo, por la obra que estaban haciendo, por el trabajo de Dios. ¿Cómo era considerado el templo de Zorobabel, el templo de la reconstrucción en los días del profeta Ageo? Como nada. Lo menospreciaban, lo consideraban inferior, pobre, sin gloria. No le daban el valor como templo de Jehová, lo comparaban con el antiguo templo y eso los desanimaba. Bastó un pequeño comentario de los antiguos, de los ancianitos, y ya el ánimo de los israelitas decayó y ya nuevamente no querían trabajar en la obra. Lamentablemente, él tuvo 16 años abandonado y que nuevamente por un mes estuvieron trabajando. Nuevamente, el pueblo se desanimaba. Nuevamente, querían dejar la obra de lado. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. Estaban enfocados en aspectos que no tienen nada que ver con la verdadera, se sintieron pobres, no tenemos nada que ofrecer, no tenemos plata ni oro, no tenemos nada como poder hermosear este nuevo templo.
entonces, como muchos piensan hoy en día, si tengo tan poco para ofrecer, si es tan poco lo que puedo dar, entonces ¿para qué trabajo? No vale la pena trabajar. ¿Cuánta gente hoy en día no ve la obra de Dios con un enfoque netamente materialista o comparativo? Y cuando tú comienzas a comparar, entonces muchas veces lo que decimos siempre, que las comparaciones son odiosas, inmediatamente comienza a decaer el semblante de la gente. No vamos a tener una iglesia tan grande, no estamos evangelizando tanto, no tenemos tantos programas, no tenemos un evangelista a tiempo completo, nos ha costado tanto tiempo tener ancianos. ¿Y cuántas veces las iglesias del Señor comienzan a compararse las y muchas veces la gente decae, se desanima porque estamos enfocándonos en aspectos que no deberíamos estar enfocándonos? Ya Dios nos va a enseñar hoy día cuál realmente es la verdadera gloria que deberíamos estar buscando nosotros en cuanto al trabajo del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día le encanta, decimos nosotros en Chile, florearse? Mira tantos bautismos que he hecho, mira cuántos estudios, mira cuánta gente. Y se sacan fotos y quieren mostrarlas para que la gente los reconozca como poderosos, como victoriosos, como gente que tiene dominio y control de la obra. Pero realmente, ¿qué es lo que le importa a Dios? ¿Realmente a Dios le importa la apariencia de la obra? ¿Lo que a Dios le importa es solamente el aspecto externo de la obra? Porque uno puede tener una congregación llena, pero si están todos perdidos y enfermos, no sirve de nada. Uno puede tener cientos de bautismos, miles de bautismos, pero si la gente no se convierte de corazón y no pasan más allá de 2 domingos de congregarse y dejan a Dios al primer mes, ¿de qué sirvió bautizar tanto? ¿De qué sirvió hacer tantos estudios? ¿De qué sirvió echar tanta gente al agua? ¿Se fija que la gente hoy en día se enfoca en los aspectos materiales? Pensamos que ese es el éxito de la obra. Y yo me imagino a Jeremías diciendo así, ¿cómo es eso? Jeremías predicó por 40 años y nadie se convirtió. Uno diría en el día de hoy, Jeremías es un fracasado. No, quitémosle sustento a este evangelista. Eso es lo que diríamos hoy en día. Nadie lo escuchó, nadie le creyó. Pero si tú te fijas, Jeremías fue victorioso, exitoso, porque él hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo único que te va a dar la victoria, mi querido hermano. No los resultados, no la apariencia, no lo que se ve externamente. Lo que te hace victorioso es tu comunión con Dios. De eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar considerando aquí en Ageo capítulo 2. Realmente, ¿cuál es la pregunta en Ageo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 9? ¿Qué es lo que hace que el templo de Jehová sea hermoso, glorioso? ¿Qué embellece o hermosea la casa de Dios? La gloria de la casa de Dios no consiste en plata ni en oro, no depende de cosas externas o materiales. La gloria de la casa de Dios, del templo de Dios, es quien está dentro, quien mora en él. Realmente esa es la verdadera gloria. ¿Quién está dentro de ti? La gente se quejaba, este templo es pobre, este templo no es nada en comparación con el otro. Pero nótalo muy bien, lo que hermosea la casa de Dios no es la presencia de joyas, de oro, de plata, de piedras preciosas. Lo que hermoseaba la casa de Dios era la presencia del Señor, la presencia de Jehová. Mira cómo lo dice versículo 4 y versículo 5. Ahí lo va a dejar clarito. ¿Cuál realmente es la gloria que debía buscar el pueblo en los tiempos de Ageo? Y esta es la enseñanza y la aplicación que tenemos hoy día, que hacer cada uno de nosotros. Pues ahora, Zorobabel, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. No importa la opulencia del templo,
No importa la infraestructura. No importa el externalismo de la casa de Dios, sino realmente que Dios esté allí. Es lo que está diciendo verso 4 y verso 5. Yo estoy con vosotros. Aunque ustedes comparen, aunque ustedes menosprecien, aunque ustedes no valoren la obra que están haciendo, si yo estoy con ustedes, ustedes lo tienen todo. Si mi espíritu está con ustedes, entonces ustedes están seguros. ¿Cuál es el mensaje de Ageo capítulo 2 para nosotros hoy en día? Ya que ahora nosotros somos el templo de Dios, ya que ahora nosotros somos la casa de Dios, ya que ahora la iglesia de Cristo es el verdadero templo de Jehová. Nota muy bien que cuando consideramos esta perspectiva, y te acuerdas tú cómo lo dijo Esteban, el predicador, ¿te acuerdas cuando en ese momento Esteban estaba delante del concilio, delante del Sanedrín, y Esteban lo dijo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y citó Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Eso fue lo que Esteban dijo allí en Hechos capítulo 7. ¿Y qué tenemos que entender? Que Dios no habita en cosas materiales, Dios no habita en una casa hecha de manos de hombre. ¿Dónde Dios habita hoy en día? Es la pregunta que tal vez tenemos que hacernos. ¿Dónde Dios habita hoy en día? Número 1, tú lo sabes muy bien. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19? Que Dios habita con nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dijo Pablo, Primera de Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo morando en la vida del cristiano, como un sello, como una garantía de su salvación. Tú eres el templo de Jehová hoy en día. Nosotros somos el templo de Dios hoy en día. Y no importa tanto la apariencia externa de las cosas. Lo que importa es que esté el Espíritu Santo en tu vida. Lo que importa es que estés lleno del Señor en tu vida. Lo que importa es que Dios esté contigo. ¿Cuánta gente hoy en día no vive vidas de hipocresía, vive vidas de externalismo, que se muestran de una manera hacia afuera, se muestran como justos, se muestran como rectos, se muestran como los fariseos, como sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de rapiña? ¿Cuánta gente hoy en día no vive de esa manera? De una manera hipócrita. La gente los ve como espirituales, la gente los ve como llenos de Dios, la gente los ve y después se descubrió y el hermanito tenía como 4 esposas. Y el hermanito era terrible infiel. Y la persona era, y este era terrible mentiroso y era terrible de ladrón. Y hacía mercadería de la obra de Dios. Uy, el hermanito, decimos. Uy, el hermanito. Externalismo. ¿Cuánta gente hoy en día no se preocupa de dar una apariencia? Apariencia de piedad, dijo Pablo. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué debería importarnos a nosotros, hermano? ¿Cómo la gente te ve o quién está dentro? ¿Quién está morando dentro? ¿Quién está ejecutando los cambios adentro? Eso es lo que debería importarme a mí. ¿O no es así? ¿Cuántas veces no pensamos? No, el hermano es bien espiritual, pero la esposa, ay, Señor mío. Y los hijos, ay, Señor mío. Pero él se ve justo, se ve bueno. ¿Y cuántas veces la obra de Dios no ha sido menospreciada? Por culpa de la negligencia, por culpa del externalismo, por culpa de dar una cara. Pero al final, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Más mora el Espíritu Santo. También aparece en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. El Espíritu Santo también mora en la iglesia del Señor. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También la iglesia es morada del Espíritu, es morada del Señor. También la iglesia es templo de Dios, porque Dios habita en su iglesia, en su pueblo, en su obra. Cuando trabajamos, cuando servimos en la obra de Dios, muchas veces se nos olvida algo muy importante. ¿Sabe lo que se nos olvida, mi querido hermano, mi querida hermanita? Se nos olvida que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Se nos olvida que la presencia de Dios mismo está con nosotros, está en medio de nosotros, está viviendo con nosotros. Eso se nos olvida siempre. Por eso muchas veces cuando estamos en el culto, cuando estamos en las actividades, cuando estamos en los distintos aspectos del trabajo para Dios, muchas veces somos negligentes, somos descuidados, somos irreverentes, somos profanos, porque se nos olvida que el Espíritu Santo está viendo todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, está escuchando hasta los pensamientos más íntimos. Y muchas veces lo que Dios ve en nuestra vida no es lo correcto. El pueblo se estaba fijando en aspectos que no debería preocuparse. Estaban mirando un templo, estaban mirando piedras, estaban mirando rocas y se estaban olvidando del que moraba en esa casa. Como muchos de nosotros hoy en día estamos más preocupados de la imagen que damos, del externalismo, de lo exterior, y no estamos preocupados realmente de tener comunión con el que mora dentro. ¿Qué aspecto debemos estar dando más énfasis, mi querido hermano? ¿Qué es lo que realmente deberíamos estar preocupados, mi querido hermano? ¿A qué deberíamos dedicar más tiempo? ¿Cuántas veces decimos, no, mira la iglesia, si tan linda que está la iglesia, tan santa que está la iglesia? Pero muchas veces se tienen que mantener esos números a través de la tolerancia, a través de hacer la vista gorda, de no enfrentar los pecados, de muchas veces no poner rienda suelta a hermanos que andan en pecado. No, es que se pueden ir de la iglesia, es que no le digamos nada. Es que mejor guardemos la compostura, la apariencia, hay que ser prudente. Y la gente, por llamarle prudencia, muchas veces terminamos tolerando el pecado, como los hermanos en Corinto, que se jactaban de ser una iglesia tolerante, que aceptaba a pecadores, como el hombre que fornicaba y tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, con su madrastra. Y todos se reían y se jactaban. Y Pablo decía, no deberían lamentarse de eso. No deberían estar tomando cartas en el asunto en cuanto a eso. ¿De qué les sirve celebrar cultos? ¿De qué les sirve hacer reuniones? ¿De qué les sirve hacer fraternidades si en medio de ustedes está la levadura que está fermentando y leudando la masa? ¿De qué sirvió? Quiten la levadura para que ofrezcan panes sin levadura, cultos santos, cultos dignos. ¿Cuánta gente hoy en día se sube al púlpito y no soluciona los problemas de pecado? ¿Cuánta gente hoy en día tiene la irreverencia de ponerse a predicar la palabra cuando están tal vez viviendo en pecado, cuando tal vez sus vidas son deficientes? Hay que tener mucho miedo, hermano. Yo tengo mucho miedo de predicar. Hay que tener mucho miedo de lo que vamos a decir. A veces la gente se pone a decir cosas, se pone a dar orden, se pone a decirse y mostrarse como el gran santo, y Dios sabe que no es así. Hay que tener mucho cuidado. Santiago 3:1 nos invita a considerarnos, sobre todo aquellos que queremos ser predicadores. Cuidado, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque vas a tener mayor condenación. Hay que tener cuidado. Hay que meterse con cuidado en esto. Recuerde que Dios nos está mirando a todos nosotros y Dios puede decretar juicio y Dios le puede molestar, en este caso, tu corazón, tu pecado. A Dios le puede molestar como yo soy. Por eso tengo que tener cuidado, temor, reverencia en lo que voy a decir.
Porque la gente está enfocada, hoy el hermano Luis que habla bonito, hoy mira la palabra poderosa, ¿y de qué sirve si ando en pecado? ¿Y de qué sirve si no vivo lo que predico? ¿Y de qué sirve si Dios sabe que por dentro estoy lleno de odio, de rencor, de blasfemia, de palabras honestas, de malos pensamientos? ¿De qué sirve? Que usted me vea como justo, de qué sirve de que usted me vea como bueno, de qué sirve de que usted me vea como espiritual. Eso es lo que está pasando aquí en Ageo capítulo 2. La gente está mirando el externalismo, la gente se está desanimando por las comparaciones. Yo, hermano, quiero invitarte hoy día a considerar cuál es el verdadero énfasis en la obra de Dios. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. ¿Hay que esforzarse? Sí, hay que esforzarse. Ya está el llamado aquí nuevamente en capítulo 2, pero sobre todo tenemos que preocuparnos de quién está morando en el templo, de quién está dentro de nosotros, realmente de quien habita en tu templo. De eso debemos estar realmente dando énfasis, de tener una correcta comunión con Dios, de estar reconciliados, de poder presentarnos como santos, como justos, como apartados para Dios, porque si no lo que le vamos a estar ofreciendo va a ser solamente podredumbre, vanidad, va a ser solamente algo deficiente. Como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que llevaban animales cojos, perniquebrados, robados, dañados, y le ofrecían lo peor a Dios. Así muchas veces llegamos al Señor en la adoración. Te estoy adorando, recuerda, estoy aquí, pero ¿de qué sirve que estés aquí si no estás de la manera correcta? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Mucho cuidado. ¿A qué cosas deberíamos estar dándole primera importancia en nuestra vida? ¿Qué cosas realmente son las que deben importar en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios? Deberíamos estar preocupados por la salvación de nuestras almas y preocupados por la salvación de nuestra familia. Deberíamos estar preocupados del crecimiento de nuestros hermanos, de nuestra congregación, el crecimiento orgánico y numérico de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hoy en día están estancadas? No hay evangelismo, no hay crecimiento, nadie quiere trabajar, nadie quiere servir, nadie quiere hacer nada. Deberíamos estar preocupados de la restauración de los hermanos caídos. Un día una persona dijo, la iglesia de Cristo es el único ejército que un soldado quede herido en el camino y nadie se devuelve a buscarlo. Todos siguen avanzando. Hasta en los ejércitos mundanos hay que devolverse por el caído. Tiene que haber una logística y un enfermero y alguien preocupado de ir a rescatarlo. Hoy día, se cayó el hermano, es débil, es inconstante, es pecador, está curvado, da lo mismo. La salvación es personal, allá tú, él lo verá, y nos justificamos muchas veces con ese tipo de palabras. ¿Y cuántos de nosotros hoy día estamos preocupados de la salvación de nuestros hermanos? De ayudar a los necesitados. ¿Cuánto tiempo pasamos en estas cosas? ¿Cuánto tiempo oramos por estas cosas? ¿Cuán preocupados estamos realmente del crecimiento espiritual de nuestras congregaciones, de nuestra vida, de mi familia, de mis hijos, de la gente que me rodea? ¿Se da cuenta que no estamos dando el énfasis correcto? Muchas veces estamos desenfocados. Es lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Ageo. Estaban comparándose, estaban mirando lo material, estaban mirando el templo de Salomón versus el templo de Zorobabel y al final estaban tomando la decisión equivocada. Se estaban desanimando, estaba decayendo su espíritu y al final estaban descuidando lo más importante. ¿Qué era lo más importante que estaban descuidando? Versículo 4, esfuérzate. Mira los 3 llamados que Dios hace. Versículo 4. Esfuérzate. La primera petición de Dios para Zorobabel, para Josué y para el pueblo, esfuércense, sacrifíquense por el Señor. ¿En qué deberían esforzarse? En trabajar en el templo del Señor. Cobren ánimo, dice también el profeta Ageo. Tengan ánimo, recordemos que si trabajamos para Dios, con Dios, Él espera que lo hagamos de corazón, con disposición, con ánimo pronto. Es muy feo servir a Dios por obligación, por cumplir, por tradición. Por lo mismo, el Señor siempre está invitando a la iglesia a animarse, a hacerlo de corazón, no solamente por cumplir. Ve que algunos se paran y a veces estamos en la cena del Señor y dicen, bueno, como cada primer día de la semana, como siempre lo hemos hecho y como cada domingo y como, o sea, al final esto es como un rito, es como algo que pasó y como siempre lo hacemos, hagámoslo así y ya, y vamos ya, y tomemos la cena y como el pan y beba de la copa. Y todo parece un rito.
hacen de corazón, sintiendo realmente que se pagó un precio para que podamos tomar cada primer día de la semana la cena. Ya estamos ahora cantando, llegó el momento de ofrendar y como siempre hemos ofrendado, sigamos ofrendando. Llegó el momento de escuchar la palabra y como llevamos tantos sermones ya, y todo se vuelve un ritualismo. Hay que animarse, hay que hacerlo con espíritu, con disposición. Trabajar, dice el versículo 4. Yo estoy con vosotros. Dios le estaba mostrando la receta al éxito. ¿Quieres una receta al éxito en Ageo? Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. Enfócate en esas tres cosas y vas a ser exitoso en tu vida espiritual. En tu vida espiritual. Vamos a ser exitosos. Trabajemos, hermano, ya que el Señor sabe que si nos esforzamos sin la motivación, sin el ánimo correcto, en algún momento te vas a frustrar, en algún momento vas a cansarte, en algún momento vas a desmayar. Pero tampoco podemos estar puro animados. Ve que hay gente que está animada, sin ninguna voluntad, pero al final lo único que se vuelve es puro emocionalismo, puro sentimentalismo. Y tarde o temprano eso se va a acabar. Nótalo muy bien que cada uno de estos aspectos suma para el éxito espiritual. Esfuérzate, porque hay que sacrificarse. Cobra ánimo, porque hay que encenderse. Es de disposición, es de corazón. Trabaja, mueva las manos, porque Dios necesita un pueblo comprometido. ¿Cuál es la promesa de Dios a aquellos que se esfuerzan? ¿Cuál es la promesa de Dios a aquellos que se animan? ¿Cuál es la promesa de Dios a aquellos que trabajan? Dice versículo 4, porque yo estoy con vosotros. Dice versículo 5, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. En medio del llamado de trabajar, animarse y esforzarse, el Señor le da la motivación necesaria. Yo y mi espíritu estaré con ustedes. Estaremos con ustedes. La presencia del Señor prometida para acompañar el trabajo del pueblo de Dios. Qué mejor bendición, decíamos ayer, que la presencia de Dios con que Dios esté acompañándote en tu vida, que Dios esté haciendo morada en mí, que yo sea un templo de Dios, que Dios esté viviendo en mi vida, habitando en mi corazón, de que tenga la presencia de Dios, que haya participado, bebido de la divinidad y que en el momento de que fue las aguas del bautismo, el Espíritu Santo esté morando en mi vida como un sello, como un arra, como una garantía de salvación. Qué tremenda bendición, mi querido hermano. Qué tremenda bendición. ¿No te anima estas palabras? ¿No te anima a saber que Dios está contigo? ¿No te anima a saber que Dios está en ti? Que en medio de todo trabajo, que en medio de todo problema, que en medio de toda circunstancia, la presencia de Dios, su Espíritu Santo, va a estar contigo, respaldándote, ayudándote, como dice Efesios 3:10, fortaleciéndote en el hombre interior, en la mujer interior. ¿No es maravillosa esa promesa? Nunca vamos a estar solos, hermano. Si eres cristiano, Él no nos deja solos. Él está a nuestro lado. Él está en nosotros. Su espíritu inunda nuestras vidas. Qué poderosas son estas palabras en versículo 4 y versículo 5. Pero hay otra promesa más todavía aún. Porque no solamente Dios promete su presencia con ellos, acompañándolo en el trabajo, sino también Dios le da algunas promesas futuras que quiero llamar la atención. Nota muy bien que en versículo 6 al versículo 9 hay otra promesa prometida. Verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa todo esto, mi querido hermano, mi querida hermanita? Según el contexto que estamos hablando, el contexto es el trabajo y el sacrificio, donde muchos se desanimaron porque comenzaron a comparar el primero con el segundo templo. ¿Qué quiere decirnos Dios con todo esto? Cuando Él dice, mía es la plata y mío es el oro, nota muy bien, ¿de qué estaban preocupados los judíos en ese tiempo?
estaban preocupados de la apariencia externa, ya lo dijimos. Me imagino que muchos debieron preguntarse por qué no tenían oro, por qué no tenían plata, por qué no podían decorar y ornamentar materialmente la reconstrucción de su templo. Ellos querían un templo superior al primero. Tal vez cuestionaron a Dios, tal vez dudaron porque permitía que estuvieran siendo pobres, que habían llegado y no tenían los recursos necesarios. Es como que Dios dijera en estos pasajes, ustedes están desilusionados por la ausencia de estos preciosos metales en adornos, templo. Viven comparando el templo primero con el templo segundo, pero si yo lo deseara, yo podría darles todo. Yo podría darle el oro, yo podría darle la plata, yo podría darle joyas preciosas, yo podría hacer este templo mucho más opulento que el primero. Si yo quiero, yo podría hacerlo. Pero, este es el énfasis. Pero yo me voy a preocupar que este templo tenga una gloria superior a la que tuvo el primero, mucho más preciosa, mucho más trascendental, que aunque este templo a los ojos de ustedes va a ser pobre, este templo va a recibir una bendición mucho, mucho más grande. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿cierto? Lo mira ahí entre líneas, versículo 7. Va a venir uno, va a venir uno. ¿Cuál es la gloria postrera? ¿Cuál es la gloria mayor? ¿Sabe cuál es la gloria mayor? El templo de Salomón tenía piedras preciosas. El templo de Salomón tenía enlosados lujosos. El templo de Salomón tenía opulencia y era una magnificencia verlo. Pero nunca estuvo personalmente el Señor. Nunca fue visitado personalmente por el Señor. Pero este templo menospreciado, este templo inferior, este templo que no parecía como nada delante de ellos, iba a ser visitado por el deseado de todas las naciones. Iba a ser visitado por el Cristo. Iba a tener el privilegio, esa era la gloria de este templo, que ellos nunca la apreciaron, porque realmente Dios no estaba dando énfasis en un templo material, para que ese fuera el tiempo de Jeremías, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No, lo único que debería importarnos, porque templo significa eso, el lugar donde habita Dios, es que realmente Dios esté en ese lugar, que Dios esté en ese lugar. Nótalo muy bien, nótalo muy bien. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Te acuerdas que Jesús dijo eso un día? Jesús dijo, por si quieres después buscarlo, en Mateo capítulo 12, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dijo Jesús. Y también en Mateo 12, 42, también Jesús dijo, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Te das cuenta realmente quién es el deseado de las naciones? Incluso mira la promesa de Dios. 2 veces, verso 6, de aquí a poco yo haré temblar. Versículo 7, y haré temblar a todas las naciones. ¿Qué está diciendo Dios? Queda poco tiempo. En un corto plazo van a suceder cosas increíbles. Trastornaré este mundo. En este mundo lo haré temblar. Esta profecía estaba anunciando de que Dios iba a acabar, en simples palabras, iba a acabar y la gloria de todos estos reinos, porque ya pasó, Babilonia, ahora Medo-Persa, Grecia, Roma y todos los imperios fenecieron, terminaron, pero hubo un solo reino y un solo rey glorioso, el digno de todo honor y el digno de toda gloria. Iba a comenzar un juicio por todas las naciones. Yo haré temblar los cielos y la tierra, haré temblar a todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Tú sabes lo que sucedió con todos los imperios mundiales. Tú sabes todos los que quisieron oponerse a Dios, cayeron. Pero todavía la casa de Dios está en pie.
Todavía el templo del Señor está presente en este mundo, porque tú eres templo de Jehová. Yo soy casa del Señor, y todavía somos los lugares donde habita Dios, porque Dios ha decidido ya no habitar en casas hechas por manos de hombre, ha decidido habitar en tu corazón, en tu vida. Esa era la gloria. Jesús iba a venir, lo iba a trastornar todo, lo iba a conmover todo. Aunque el templo de Zorobabel no iba a ser tan majestuoso como el de Salomón, pero el segundo templo recibió al Mesías desde pequeñito, desde cuando lo llevaron a circuncidarlo, a presentarlo, desde cuando estuvo a los 12 años también haciendo preguntas y cuestionamientos, y en sus distintas etapas en el ministerio, incluso cuando fue a echar de cuerdas y echó a muchos que habían tomado la casa del Señor como una cueva de ladrones. Este templo recibió la gloria verdadera, ya que Cristo Jesús es la gloria verdadera. Mi querido hermano, mi querida hermanita, si Cristo está contigo, has recibido la gloria verdadera. Si el Señor está en tu corazón y el Espíritu Santo está morando en tu vida, entonces puedes ver la vida con la perspectiva. No vivas la vida con la perspectiva equivocada, externalista, material, hipócrita, de apariencia. Viva la vida con la convicción espiritual, que si Dios está contigo, si Dios está morando contigo, entonces tienes la verdadera gloria. ¿Cuánta gente hoy en día, por ver lo material, me siento tan solo, me siento tan necesitado, no tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me levante, y no se dan cuenta que tienen morando dentro de ellos al glorioso Espíritu de Dios? Un cristiano no puede sentirse solo. Un cristiano no puede sentirse desalentado. Un cristiano no puede sentirse vacío. Dios está morando en ti. Dios está morando en ti. O yo uso una analogía muchas veces acá en Chillán. Si somos hijos del dueño de la empresa de luz, mire lo que estoy diciendo. Si somos hijos del dueño de la empresa de electricidad, no podemos vivir con la luz cortada. No podemos vivir con la luz cortada. Si somos hijos del dueño de las aguas, no podemos vivir en sequía. Si somos hijos de Jehová de los ejércitos, si Dios está morando en tu vida, no puedes vivir en sequía espiritual. No puedes estar enfocándote en aspectos que no corresponden. Vive la vida delante de Dios, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, pero sobre todo cultiva una buena relación con Dios en tu corazón. Vive una vida de fidelidad, de santidad, de pureza. Vive una vida de compromiso. Entrégate por completo a la obra de Dios y dejémonos de enfocarnos en aspectos que no son importantes. No es importante los números. No son importantes las apariencias. No es importante la fama, el reconocimiento, el poder, el dinero. ¿Cuánta gente hoy en día corre por esas cosas? ¿Cuánta gente hoy en día anda buscando esas cosas? ¿Cuánta gente hoy en día quiere distinguirse? Reverendo, pastor, serafines, apóstoles. ¿Cuánta gente hoy en día anda detrás de la parafernalia y de lo externo y no se preocupa de que Dios esté viviendo aquí en el corazón? Ese es mi ánimo, mi querido hermano. Preocupémonos de los aspectos espirituales. Ahora es la hora de valorar la verdadera casa de Dios, la verdadera obra de Dios. Dios está haciendo una obra en tu vida. Dios está haciendo una obra en la iglesia. Dios mora contigo, Dios mora en su iglesia y debemos apoyar con todo, esforzarnos, cobrar ánimo, trabajar y darlo todo por la iglesia del Señor. Ese es el ánimo de Ageo, un pueblo aletargado, pero un pueblo también que le faltaba visión, un pueblo que le faltaba orientación, un pueblo que no estaba mirando las cosas desde la perspectiva correcta. Que no nos suceda, mis queridos hermanos, sino que entreguémonos de corazón al Señor y miremos las cosas desde la perspectiva correcta. Si Dios está contigo, lo tienes todo. Si Dios está morando aquí dentro contigo, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja
y Dios estará contigo siempre. Eso es lo que prometió Él. Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios esté contigo siempre, porque el Señor nos ha prometido que ha estado con nosotros. Y preocupémonos más de lo que piensa Dios. Preocupémonos más de dar una buena imagen delante de Dios y no tanto de dar una buena imagen delante de las personas. Que Dios te bendiga. Seguimos mañana. Gracias, hermano Luis. Gracias a Dios que nos permite tener esta oportunidad de estudiar este libro que nos exhorta de una manera muy especial a ser verdaderos cristianos y a hacer una gran labor para la gloria de nuestro Dios. Y también a no mirar lo externo, sino lo interno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estar estudiando este profeta tan importante, Señor, en las Escrituras como es Ageo. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú enviaste a estos hombres, oh Dios, a amonestar al pueblo y dejaste todo esto también para enseñanza para nosotros en la iglesia. Gracias, Padre, por el entendimiento que nos das. Padre, permite que tu palabra no regrese vacía, Señor, que haga lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno, que surta ese efecto, Padre, que hará que mi vida cambie, que nuestra vida cambie, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos en Cristo Jesús por estos temas que estamos estudiando, las conferencias de la familia y también ahorita este tema maravilloso de este profeta. Gracias por este tiempo y gracias por los aquí reunidos. Permítenos, Padre, siempre poder estar en estas actividades de tu reino. Regálanos la paz y así como lo prometiste, sé con nosotros, ayudándonos a ser perfectos como tú eres perfecto. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.